¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este nuevo día, en la lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 16 del versículo 21 al 28, donde nuestro Señor Jesús anuncia su muerte. Así que yo le pido que si se encuentra sentado en su sala o en una silla en el comedor, esperando esta lectura, o va conduciendo su automóvil, o está ya en sus labores, donde quiera que se encuentre usted, que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Probablemente nos está escuchando por la mañana, o por la tarde, o por la noche, no lo sé, pero lo que sí puedo saber es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Yo le invito pues para que abra su corazón y que dejemos que la palabra penetre y lleve el fruto que Dios quiere. Vamos a dar lectura y por favor envíenos sus saludos. Es grato sus saludos recibir, sus peticiones desde luego también para unirnos en oración. Y le pedimos como siempre que comparta la Liga y en link con sus contactos, y si no se ha suscrito a nuestros canales, hágalo para que se sume a este gran grupo también de hermanos y amigos que cada día somos más para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura pues a la bendita palabra del Señor. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Amén. Vamos a hacer unas breves consideraciones, hermanos, de esta lectura bíblica que acabamos de hacer. Notamos primeramente que llegó el momento en que Jesús tuvo que hablar a sus discípulos sobre su inminente sufrimiento y muerte. Seguramente había hablado eso antes, pero los discípulos en realidad no lo habían entendido. Tampoco comprendieron lo que Jesús les dijo en los versículos restantes de este capítulo. Pero no pueden olvidar lo que les dice, y a su debido tiempo lo entenderán completamente. En este momento es necesario que Jesús declare públicamente que estaba consciente por completo del sufrimiento y de la muerte que pronto iba a soportar, y que también hablara de su resurrección al tercer día. Debía quedar muy claro que Jesús sabía lo que iba a enfrentar y que todo lo soportaría voluntariamente. Iba a un sacrificio voluntario por todos nuestros pecados, no como víctima de hombres malvados, sino como el Cordero de Dios para quitar nuestro pecado. Pero notemos las palabras de Pedro. Pedro, que versículos anteriores leímos el día de ayer, había recibido una revelación de parte de Dios, del Padre. Y ahora Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Podríamos pensar que las intenciones de Pedro eran buenas, porque él no podía soportar la idea de que esas cosas tan terribles le sucedieran a su Señor. Pero habló sin considerar lo que decía. Ese hombre que acaba de reconocer a Jesús como el Cristo,
como el Hijo del Dios viviente, ahora se atreve a contradecir las palabras tan claras de Jesús. Note que Pedro no estaba de ninguna manera preparado para ser embajador de Cristo todavía. Como lo dije hace un momento, el Señor Jesús acababa de decir que la confesión de fe de Pedro había sido una revelación directa de Dios. Ahora lo reprende con severidad llamándolo Satanás. Esto nos debe hacer pensar, hermanos, que nosotros podemos tener momentos espirituales muy gratos, pero eso no significa que por algún momento la carne vuelva a querer tomar el dominio. Por eso tenemos que estar vigilantes, porque Pedro en un momento está en una declaración sublime, pero versículos más adelante ahora está en una declaración terrible que el mismo Señor le dice Satanás. Nuevamente tenemos que tomar en cuenta esto. La vida espiritual de nosotros significa, hermanos, que debemos estar conscientes de que somos vulnerables, de que en un momento podemos hablar con fe y en otro momento con incredulidad. Por eso la importancia de mantenernos alertas en oración continua, porque aquí tenemos el mejor ejemplo. Un hombre que tiene una declaración de fe y ahora un hombre que se deja guiar por Satanás. Esto nos da, queridos hermanos, la pauta que debemos vivir los hijos de Dios siempre buscando la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, lo que le está diciendo a Jesús: no lleves a cabo tu misión, no obedezcas la voluntad del Padre, que no se cumplan en ti las profecías del Antiguo Testamento. Imagínese lo que le está pidiendo. Y cuando Jesús le dijo a Pedro que era tropiezo, con ese término se refería a una vara torcida en una trampa a lo que está adherido para caer la presa. Prácticamente Pedro estaba haciendo una trampa. Cuidado con eso. A veces podemos ser piedras de tropiezo aún teniendo momentos espirituales muy sublimes, pero eso no significa que estamos exentos de caer a ese grado. Por eso, nuevamente, vigilantes, alertas, siempre a la voz del Espíritu Santo. Pedro le estaba poniendo una trampa a Jesús. No sabía que estaba siendo usado por Satanás, pero Jesús se lo dice: apártate de mí, Satanás. Imagínese si Jesús hubiese tomado en cuenta su sugerencia, incluso trató de reconvenirle, trató de convencerlo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús acepta? Hermano, toda la misión de redimir al mundo hubiera sido prácticamente un acto inconcluso. El plan perfecto de Dios no se hubiera cumplido. Por eso la reprensión que Jesús le hace a Pedro fue legítima, y también fue importante que los otros discípulos la escucharan y que nosotros la escuchemos. Jesús le recordó de nuevo a los discípulos lo que debían esperar si le querían seguir. Llevaban mucho tiempo desde que se habían comprometido a seguir a Jesús, pero parecía que se les había olvidado lo que eso implicaba, y parece que también a nosotros se nos olvida muchas veces. Así que les dijo otra vez que se negaran a sí mismos y lo siguieran. Y era lo opuesto a lo que Pedro acababa de hacer. En lugar de negarse a sí mismo, estaba queriendo reconvenir a Jesús de que no hiciera la voluntad del Padre. Queridos hermanos, nosotros debemos saber que si queremos seguir a Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz, como Jesús dijo, y esto significa estar consciente de adversidades, de sufrimientos, de pruebas, de luchas y a veces de persecución que se debe soportar.
hermano y amigo, pero el Señor Jesús nos da la fortaleza para llevar nuestra cruz, porque Él la llevó primero que nosotros. Querido hermano que me escuchas y querida persona, si tu interés principal es salvar esta vida, sacarle lo máximo en deleites, satisfacciones y placeres, terminarás perdiéndolo todo. Pero si pierdes o renuncias todo por causa de Jesús, si lo dedicas a Él, si sigues al Señor y sus mandamientos, disfrutarás todas las bendiciones de la vida eterna en los cielos. Yo te invito en esta hora para que le entregues al Señor todo de ti. Recuerda que el Señor Jesucristo dice en estos versículos: de cierto os digo que todo aquel que se gana este mundo pierde su alma. ¿Y qué recompensa tiene? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué decidimos? ¿Seguir a Cristo, tomar nuestra cruz? ¿O renunciar a nuestra misión, como Pedro le sugería a Jesús? No renuncies a tu misión. No renuncies al propósito que Dios te ha entregado. Sí, hay pruebas por delante, hay luchas, hay adversidades. Pedro lo que le decía: no tienes que sufrir de esa manera. Te ha susurrado el enemigo y te ha dicho: no tienes que sufrir, no tienes que pasar por esto. Y muchos han hecho caso. Yo te invito que si tú has renunciado, hoy le digas al Señor: Señor, perdóname, y debo de cumplir el propósito, la misión que tú me has entregado. Sé que tengo que pasar por muchas dificultades, pero Señor, tú me enseñaste el camino. Hermano, ten cuidado con aquellas personas, con aquellas voces que te susurran, como Pedro trató de hacerlo con Jesús. Reconócelo, identifícalo. Todo aquello que te aparta de Dios, que te aleja de Dios, que te saca de su camino, que te hace tropezar, no viene de Dios. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdas esas palabras en el desierto? Esas mismas palabras que Jesús le dijo a Satanás cuando trataba de hacerlo reconvenir de que no tenía por qué ir a la cruz. Son las mismas palabras que ahora Satanás hace su último intento. No lo logró en el desierto, pero tampoco lo logró acá, con uno de los más cercanos a él. Hermano, no escuches las voces que no vienen de Dios. No escuches las voces del mundo, de la carne. Escucha la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo es: venga tu reino, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Te parece que oremos? Y también pidamos por las necesidades. Oremos. Padre, aquí estamos, Señor. Nos has enseñado con tu ejemplo. Nos has enseñado con tu vida, Señor Jesús, lo que debemos hacer. Todos aquellos que hemos decidido seguirte, debemos tomar nuestra cruz y seguir, y no renunciar al propósito, al llamado que tú nos has entregado. Señor, gracias porque tú no aceptaste la sugerencia, la petición de Pedro. Señor, pero también nos enseñas cómo el hombre puede estar en un momento espiritual sublime para caer hasta lo más bajo en su vida espiritual. Si no nos cuidamos, si no nos mantenemos en sintonía con tu Espíritu Santo, podremos tener esos altibajos, Señor. Ayúdanos y líbranos, Señor. Ayúdanos para ser firmes y estar siempre recibiendo tu palabra y tu dirección. Muchas gracias te damos en esta hora, y también te pido por las peticiones, por las necesidades y por todos aquellos que en este momento han confiado en que tú, Señor, puedes obrar poderosamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y amigo, y no se pierda la lectura de mañana, porque estaremos cerrando la semana y vamos a entrar al capítulo 17. Vamos a leer sus primeros 13 versículos, pero eso lo haremos con el favor de Dios el día de mañana. Por lo pronto deseamos que Dios le bendiga
y que la paz de Dios sea con usted. Y aquí le esperamos y siga escudriñando la Sagrada Escritura. Aquí le esperamos, la paz de Dios.